tema en el cual todos tenemos que pasar por allí y son las pruebas. Entonces, si te interesa, quédate allí porque hay cosas muy interesantes para ti. Y la palabra de Dios dice en el libro de Santiago, capítulo 4, versículos 14 y 15, que dicen así: Vosotros los que no sabéis lo que será mañana, ¿qué es vuestra vida? Porque sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Amén a la palabra del Señor. Bueno, ahí vemos que las pruebas son cosas que mientras estemos en la tierra vamos a tener que vivirlas. Las pruebas siempre son cosas que Dios permite que el hombre tenga para que pueda, y valga la redundancia, ser probado por Dios. Dios permite este tipo de situaciones es para ver cómo es que vamos a reaccionar, cómo es que vamos a afrontar esa situación, si es que vamos a depender de Dios o es que vamos a creer en nuestras fuerzas o nos vamos a basar en nuestras posesiones. Entonces, vemos que Dios prueba nuestro carácter, la fe, la obediencia, el amor, la integridad y también la lealtad de las personas. Vemos que Dios en la Biblia hay muchos ejemplos que probó a muchos hombres, por ejemplo a Abraham. Abraham lo probó cuando le dijo que le ofreciera a su único hijo Isaac. Allí hubo una prueba y pues afortunadamente Abraham creyó en Dios y en el momento de ir a hacer el sacrificio a su hijo hubo un pare, como se dice, y le dieron la orden de que no hiciera nada. Eso le pasó a Abraham, que es también llamado el padre de la fe. A Jacob le tocó trabajar muchos años más para poder ganar a Raquel como su esposa. Entonces él también luchó y en esa prueba estuvo trabajando fuertemente para poder obtener lo que él tanto amaba, que era a su novia Raquel. También vemos que Adán y Eva pues no pasaron la prueba en lo que fue en el Edén. En este jardín ellos no pasaron la prueba, desobedecieron, no pudieron, como se dice, resistir al mandato que Dios les había dado y pues bueno, ahí vino el desastre del resto de la humanidad, que pues ya hemos tocado en parte también ese tema. También vemos que hay algunos pasajes bíblicos donde habla de personas que también obedecieron a Dios y les fue muy bien, tuvieron muy buen triunfo. Por ejemplo, la prueba que tuvo José. José es un ejemplo vivo de lo que es el sometimiento, el quedarse callado, el no renegar, el estar ahí en espera de lo que pueda pasar en manos de Dios. La historia de José, si muchos no la conocen, es muy bonita. Él tenía muchos hermanos y su papá era Jacob. Y Jacob, ya en su vejez, tuvo con su amada Raquel a este José, por eso fue su hijo amado, porque lo tuvo con la mujer que él más amó, que fue Raquel. Entonces José fue muy envidiado por sus hermanos y él siempre tenía sueños y sueños. Dios le estaba mostrando en el futuro lo que iba a pasar con su vida, que él iba a estar en altos puestos, y él se puso a contar esos sueños y creó mucha más rivalidad y envidia sin querer a su propia familia, que fueron sus hermanos. Él pues fue una persona que al salir al desierto con sus hermanos fue vendido, y de allí él empezó a vivir unos episodios muy fuertes donde le hicieron creer a su papá que un animal lo había devorado, lo había matado,
y que pues ellos no habían podido hacer nada. Pero todo fue una mentira, todo fue una farsa, pero resulta de que él fue a llegar a ser, después de todas estas pruebas, él también estuvo en la cárcel, él fue humillado, después fue difamado por la esposa de uno de los altos gobernantes que habían en esa época en Egipto. Entonces, por todas estas complicaciones tuvo que pasar José, pero él siempre fue fiel a Dios, cayó, nunca renegó, estuvo allí en espera, aunque veía que las cosas empeoraban, él seguía creyendo en Dios. Entonces, para mí es una historia muy bonita en la cual yo tomo este ejemplo, en el cual he aprendido bastante, porque José fue un hombre de mucha fe, también fue de mucha fe, y Dios lo puso como gobernador de Egipto. De verdad que lo puso en los altos rangos de lo que fue el gobierno en esa época. Y a través de José Dios hizo muchas cosas maravillosas, en el cual salvó a ese pueblo, a todos los salvó de una grande hambre que iba a venir sobre esa región. Y a través de los sueños, a través de esas revelaciones que Dios le estaba dando a José, fue que él pudo transmitirle al rey y también poderle descifrar, si se le puede decir, el sueño que tuvo el rey, porque el rey había soñado con unas vacas flacas y otras gordas, y era porque en Egipto iba a haber una temporada de muy buenas cosechas y abundancia, pero también iba a venir escasez y hambre. Entonces Dios usó a José para ser el gobernador, para ser un buen administrador, y permitió que viviera todas esas pruebas porque lo estaba capacitando para algo muy grande que él iba a tener. Entonces, querido amigo, querida amiga, si te encuentras en prueba en este momento, no reneguemos, no nos deprimamos, creámosle a Dios, porque mucha gente cree en Dios, pero no le creen a Dios. Y esa es nuestra tarea a partir de hoy, creerle a Dios. A pesar de que veamos que todo está como en una locura, que todo se está como confundiendo y que no hay solución alguna, tenemos que seguir creyéndole a Dios, porque Él es el Todopoderoso y en las manos de Él está todo el dominio de aquí sobre esta tierra y también sobre nuestras vidas, si así se lo permitimos. Bueno, vemos también que el carácter se va desarrollando y se manifiesta por medio de las pruebas. Desafortunadamente, pero es así, es una escuela que tenemos que vivir para ser formado nuestro carácter. Bueno, quiero finalizar también con un texto de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, que dice así la palabra del Señor: no os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces vemos aquí en la palabra del Señor que Él dice que no nos conformemos a este mundo, o sea, no tenemos por qué dejarnos creer de toda la oleada de mentiras que el mundo nos quiere infundir. No, hay que creerle esa a la palabra de Dios. Si el Señor dice que en la prueba Él estará con nosotros, créalo, no lo dude, no se angustie, no se deprima por eso. Aquí Él está diciendo palpablemente, no nos debemos conformar a este mundo, más bien debemos transformarnos por la renovación de vuestro entendimiento. O sea, tenemos que cambiar la mentalidad, porque si no, todas las malas noticias, todo lo que quizá nos toque ver, lo que nos toque escuchar de otras situaciones, nos van a volver como locos. Entonces hay que seguir adelante con fuerza, con ánimo, con fe, con obediencia a Dios, estudiando las Escrituras para saber cómo defendernos en este mundo espiritual y también para saber cómo te vas a defender en las pruebas, porque acuérdese que todo ser humano tenemos que pasar por esa escuela para irnos formando ahí poco a poco. Dios va moldeándonos y ser moldeados no es fácil. Es algo que duele, trae lágrimas, es de espera, es de paciencia.
Así que si tú tienes una petición de hace muchos años en el cual has tenido fe que Dios te lo puede dar, pues síguele creyendo. A menos de que no sea la voluntad de Dios, pues no se te dará. Pero si es la voluntad de Dios, eso se te dará. Y tarde o temprano lo vas a tener en el nombre de Jesús, porque Dios cumple sus promesas. Entonces, no vamos a confundir. Primero es la voluntad de Dios. Y segundo, si nuestros deseos, si nuestras peticiones, nuestros ruegos están de acuerdo con la voluntad de Dios, sí se te van a dar. ¿Y cómo te das cuenta? Porque tú sientes paz, tranquilidad y hay algo por dentro que te da como seguridad. Entonces, querido amigo, querida amiga, yo te animo para que levantes ese ánimo y le creas a Dios, porque es el único que nos puede solucionar cada situación en nuestra vida. A pesar de que veamos que el mundo está vuelto al revés, tenemos que seguir creyendo, seguir firmes, seguir teniendo fe que hay un Dios que Él todo lo puede hacer y que en cualquier momento, si obedecemos, llegará nuestra bendición para disfrutar. Bueno, mis queridos amigos, este fue el pequeño consejo en este espacio de hoy. Espero que les haya gustado. Fue compartido en el nombre de Jesús para todos ustedes. Si les gustó, compartan este video y recuérdense, suscríbanse para que así podamos engrandecer esta familia que Dios está permitiendo que tengamos. Nos vemos el próximo miércoles, si así Dios lo permite, con un nuevo tema. Y tú, pues ayúdame con comentarios. ¿Qué te gustaría que charláramos aquí en este espacio de Hablemos con Dios? Bueno, entonces